Buenos días, señorías. Buenos días, señora directora general. Buenos días, resto de autoridades. Comenzamos aquí una nueva sesión de la Comisión de Control de la Empresa Pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales y para ello comenzaremos dando lectura al orden del día. Señor secretario, por favor. Sí, buenos días. Gracias, presidente. Punto número 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Punto número 2. Comparecencias de entidades o personas por prescripción legal y a petición propia. 2.1. De la ilustrísima señora directora general de la Empresa Pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales a los efectos de rendir cuentas acerca de la gestión presupuestaria de la misma ante la Comisión de Control Parlamentario de la referida empresa pública, solicitada por la directora general de la Empresa Pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 3/2008 de 16 de junio, reguladora de la misma. Punto número 3. Control parlamentario de empresas públicas de Extremadura a través de comisión. Comparecencias. 3.1. De la ilustrísima señora directora general de la Empresa Pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales a los efectos de informar ante la Comisión de Control de la CEXMA sobre las razones de interés público por las que se ha procedido a la renuncia de la licitación de la contratación del servicio de realización y suministro de programas divulgativos para su emisión a través de Canal Extremadura, que había sido aprobada por resolución de fecha 15 de noviembre de 2012, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista. Punto número 4. Control parlamentario de empresas públicas de Extremadura a través de comisión. Solicitudes de comparecencias. Punto 4.1. Del presidente del Consejo de Administración de la Empresa Pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales a los efectos de hacer balance ante la Comisión de Control de la referida empresa pública de su gestión como presidente de la CEXMA durante el año 2012, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista. Es todo. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, pues para comenzar y sin más dilación se le va a conceder la palabra a la ilustrísima señora directora general, señora Maeso, sin límite de tiempo para que haga su exposición ante esta comparecencia a petición propia. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señores diputados. Antes de nada, agradecer la presencia de personas de mi equipo, como Antonio Redruejo, Raquel Torrado y Nieves Irarrondo, responsables de los departamentos jurídico, financiero y de comunicación de CEXMA. Comparezco ante esta comisión parlamentaria a petición propia para dar cumplimiento a lo así establecido en el artículo 26 de la Ley 3/2008 de 16 de junio, reguladora de la Empresa Pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, y con el fin de rendir cuentas de la gestión presupuestaria correspondiente al ejercicio 2012. Desde un punto de vista macroeconómico, el año pasado se ha venido desarrollando en un contexto complicado. Por avalar esta información de sobra conocida y padecida por todos, quizás el dato más significativo sea el que nos ofrecía el Instituto Nacional de Estadística sobre una contracción del Producto Interior Bruto del 1.4% en 2012. Una contracción marcada fundamentalmente por la reducción del gasto en consumo final de las administraciones públicas y las políticas de austeridad implantadas para el control del déficit. En el ámbito sectorial, los presupuestos de las radios y televisiones autonómicas han bajado un 30% en los 3 últimos ejercicios, según datos de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicas, FORTA, lo que situaría en 2013 el coste de este servicio en 21 euros por habitante y año, uno de los más bajos de las televisiones de ámbito territorial en toda Europa. Pese a la reducción de los presupuestos, las televisiones autonómicas han logrado mantenerse como referentes informativos en sus respectivos ámbitos geográficos. En el caso concreto de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, la dotación presupuestaria ha sido un 10% inferior a la de 2011, en consonancia con un descenso general de las partidas contempladas por el Gobierno de Extremadura. El presupuesto quedó fijado así en 27.174 euros en la Ley de Presupuestos, frente a los 30.171 euros de 2011. De esta cantidad, 1.480.398 euros han sido destinados a la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales y 25.525.376 euros a la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña SAU.
Es evidente que esta reducción, junto con la difícil situación general y del audiovisual en particular, ha supuesto el principal hándicap a la hora de desarrollar la gestión presupuestaria, dificultad a la que se sumaba la directriz de estabilidad presupuestaria del Ejecutivo Regional, que acotaba aún más, si cabe, las posibilidades contables y financieras que teníamos. A ello hay que añadir que la inversión publicitaria en España en medios registró una caída del 9,9% en relación con el año anterior, hasta alcanzar los 10.858,8 millones de euros, según el estudio anual de InfoAdex. Es el más importante de cuantos se realizan en el mercado. El descenso ha sido más acusado en los medios convencionales, televisión, radio y prensa, donde la inversión pasa de 5.497,1 millones de euros en 2011 a 4.630 millones de euros el año pasado, lo que supone un descenso del 15,8%. Una situación más acusada en donde el importe neto de la cifra de negocios, es decir, ventas de publicidad, patrocinios, imágenes, sonido y otros ingresos por asistencias técnicas, se redujo en 2012 con respecto al 2011 hasta un 28%. Si en 2011 se obtuvieron ingresos por importe de 1.019.626 euros, en 2012 la cantidad fue de 733.663 euros. Pues bien, a pesar de esta contracción en los ingresos de 2012 vía presupuestaria y vía ingresos de explotación, y quizá también por ello, creo que es más que notable destacar que el déficit de los medios públicos regionales es cero. Dicho resultado ha sido posible gracias a un control exhaustivo de los gastos, especialmente aquellos que se refieren a costes de estructura, de manera que el ejercicio se ha cerrado con un acumulado en gastos e inversiones de 26.842.907 euros frente a los 27.314.571 euros de ingresos. Este remanente se justifica en un análisis pormenorizado de cada partida. Les estoy hablando, señores diputados, desde consumibles como material de oficina, luz, complementos o dietas, renegociación de contratos con algunos de nuestros principales proveedores, y todo ello en un marco general de optimización, racionalización y maximización de los recursos financieros, técnicos y humanos que supuso la fusión de las sociedades mercantiles Sociedad Pública de Televisión Extremeña SAO y Sociedad Pública de Radiodifusión Extremeña SAO en 2011, y cuyos resultados ya se están materializando favorablemente. Sobre el detalle concreto de las partidas más significativas, en el capítulo de gastos debemos distinguir entre los de estructura, como son los servicios exteriores y de personal de un lado, y los gastos generados en el desarrollo de contenidos audiovisuales, es decir, los aprovisionamientos. Respecto a estos últimos, el gasto en compra de derechos de emisión, de retransmisión, material de soporte, guiones, músicas, letras, producción delegada, agencias de noticias, asistencias técnicas y autopromos ha sido de 12.338.176 euros, lo que ha supuesto una reducción con respecto a 2011 de un 21% y del 4% sobre lo presupuestado. Es aquí precisamente donde se refleja la nueva directriz y el camino emprendido en los medios públicos autonómicos, ya que hemos conseguido no solo un ahorro por este concepto más que notorio, sino que ello se ha producido sin que en ningún caso repercuta en la calidad ni la variedad de nuestros contenidos. La fórmula tripartita de contratación que en tantas ocasiones he defendido en esta Cámara, directa, a través de concurso o producción propia, viene así doblemente avalada por los resultados económicos. Las partidas estructurales son muy difíciles de aminorar. Por decirlo de algún modo, constituyen la armadura con la que hemos de vestirnos, y de ahí que el reto y su consecución haya sido aún mayor si cabe. Ejemplo clave de este encorsetamiento, por entenderla como intocable hasta últimos efectos, es la partida destinada a gastos de personal, que en 2012 supuso 7.541.154 euros, o lo que es lo mismo, un 6% menos de los 8.003.105 euros de 2011 y un 7% frente a lo presupuestado. Esta diferencia se justifica en la eliminación de la paga extraordinaria en diciembre a la plantilla de CESMA y de su sociedad filial. No obstante, aun omitiendo este efecto, el epígrafe de sueldos y salarios se ha ajustado en 2012 en un 1%
con respecto al ejercicio anterior. Qué duda cabe que las inversiones han debido reducirse en este periodo con una contracción de hasta un 85%. Si en 2011 se invirtió en el inmovilizado la cantidad de 627.762 euros, el pasado año la cifra se situó en 93.383 euros, correspondientes básicamente a licencias de software y gestión de cuotas y análisis de impresión, en lo que a intangible se refiere, y la renovación de equipos, adquisición de grabadoras digitales, servidores o climatización en la partida de inmovilizado material. Ello ha supuesto un 63% menos de lo inicialmente contemplado. Sobre la ejecución del presupuesto propiamente dicho y en relación al capítulo de financiación, subrayar que, a pesar de que los medios audiovisuales y su sociedad filial tenía aprobada una cantidad de 27.174 euros, finalmente se ha percibido 26.580.908,16 como consecuencia, como he dicho anteriormente, de la supresión de la paga extra de diciembre de 2012, regulada en el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. La cuantía neta de la cifra de negocios del grupo, donde se agrupan las ventas por publicidad, ventas de imagen y sonido, asistencias técnicas y otros servicios prestados por la difusión de eventos, ha sido de 733.663 euros, frente a los 601.167 euros presupuestados, lo que significa, en este caso, una variación positiva del 22%. En cuanto a la partida de ingresos financieros, se presupuestó el importe de 30.088 euros, sin embargo, el ejercicio ha cerrado esta partida en 27.612, una disminución del 8% producto de la bajada de saldos mantenidos durante 2012 en cuentas de las entidades financieras. En definitiva, y a grandes rasgos, estas son las cifras relativas a la ejecución del presupuesto 2012. Unos datos con los que queda más que demostrado que la apuesta por los medios de comunicación públicos está vinculada intrínsecamente al rigor presupuestario y al ahorro. A día de hoy, y creo que más que nunca, el compromiso de servicio público es sin duda el deber de responsabilizarse por cada euro que invertimos de y para los ciudadanos. Desde mi incorporación a esta Dirección General hace 17 meses, buscamos diseñar una nueva radio y televisión extremeñas en un cambio que, si en 2011 comenzó a diseñarse, hoy podemos decir que es una realidad. Entonces perfilamos un nuevo modelo que no solo se adaptaba a las condiciones que venían marcadas por el contexto económico, sino que además establecía un nuevo marco de juego, donde aceptamos nuestra realidad sin orgullos ni falsas modestias y que nos ha situado como referente para otras televisiones y radio autonómicas. Nuestro presupuesto, que nos convierte junto a Asturias y Canarias en uno de los entes más austeros de España, nos ha obligado a buscar fórmulas nuevas de negocio con el objetivo de ofrecer contenidos destinados a los extremeños y ajustándonos a nuestras posibilidades en un cambio que, además, se ha producido sin traumatismos, sin afectar a la plantilla y con un respaldo, que al final es lo que más debe interesarnos de los extremeños, que situaron en febrero a Canal Extremadura Televisión, no contamos con las cifras de radio, como su cuarto medio favorito. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Directora General, señora Maeso. A continuación dispondrán los distintos grupos parlamentarios de un tiempo máximo de 10 minutos para finalizar su intervención, que podrá contestar, señora Directora General, también por tiempo máximo de 10 minutos. Pues, por lo tanto, y para comenzar por el turno de los grupos parlamentarios, señor Víctor Casco, en nombre y como portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde SIEX, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente, y bienvenido a esta comisión, señora Beatriz Maeso. Usted nos ha trasladado una información contable, bienvenida sea. Lo que pasa es que yo no voy a hacer una valoración contable, como usted sospechará. Mi intervención va a ser fundamentalmente política, en el sentido de cómo se ha estado gestionando el dinero que actualmente se ha destinado a la CESMA. La primera parte es evidente, y usted lo ha apuntado, ha habido una reducción del presupuesto, una reducción que se ha aprobado en esta Asamblea, en esta Cámara, y por lo tanto somos conscientes de esa realidad. Pero a partir de ahí siempre hay tres aspectos fundamentales, y así viene recogido en la propia ley de constitución de la CESMA, que explican
cómo se debe utilizar, cómo se debe gestionar el dinero público, para qué sirve o qué puede producir la gestión del dinero público que se gaste a través de la CESMA. El primer aspecto básico y elemental es que ese dinero debe servir para mantener una plantilla que pueda ofrecer una información o un servicio de calidad. El segundo aspecto fundamental de la gestión de un presupuesto de la CESMA es lograr una programación que sea de utilidad pública. Y el tercer aspecto fundamental y esencial de para qué debe servir el dinero que se gaste en la CESMA es para dinamizar el tejido audiovisual, el tejido productivo audiovisual de Extremadura, para crear puestos de trabajo más allá de los que se hayan creado dentro de la plantilla propia. Esos son los cometidos y, por lo tanto, yo voy a hacer una valoración en torno a esos tres aspectos fundamentales. La primera, sobre la plantilla. Se ha pedido por parte de los trabajadores y del propio Consejo de Administración, y nosotros estamos de acuerdo, un aumento de las horas de producción propia para asegurar con ello el mantenimiento de la plantilla e incluso la posibilidad de aumentarla. Nosotros somos un firme partidario de la necesidad de mantener e incluso de aumentar la plantilla actual de Canal Extremadura y la radio pública de Extremadura, y esperamos que ese aumento de las horas que se ha aprobado en el Consejo de Administración se lleve a cabo y, por lo tanto, tengamos a diferencia de lo que está sucediendo en otras comunidades autónomas, como en Madrid y en otras, tengamos una televisión en manos de sus trabajadores contratados, en este caso, para ese servicio, y no una televisión de titularidad teóricamente pública, pero de gestión prácticamente privada. El segundo aspecto dentro de esta línea de la plantilla, y que va a ser respondido a lo largo de los próximos meses, porque hemos solicitado al respecto las comparecencias respectivas, a nosotros nos interesa, por ejemplo, cómo se va a negociar el convenio laboral con los trabajadores. Nosotros hemos pedido la comparecencia de usted o de la persona en la que usted delegue para que informe ante esta comisión acerca de esa realidad, es decir, cuáles son las condiciones laborales que se les van a ofrecer a los trabajadores en el convenio que se va a negociar. Obviamente es un asunto que en este momento compete a los representantes de los trabajadores y a la dirección, pero en todo caso nosotros sí queremos saber información al respecto, pero no es ahora donde usted debe responder a esto, sino en la comparecencia que hemos pedido al respecto. Y el segundo aspecto, que también nos interesará para hacer una valoración de la gestión desde dentro de la CESMA, es el número de cargos directivos y ejecutivos y su salario. Como usted sabe, se ha pedido esa información y estamos pendientes de que se nos remita. El segundo aspecto, ¿es de utilidad pública la programación actual? Afortunadamente, y salvo excepciones que las hay, Canal Extremadura y sobre todo la radio pública Extremadura no es Telecinco. Y eso para nosotros es una buena noticia. Entre otras cosas porque el dinero de los extremeños no debe servir para poner en marcha programas de consumo rápido, sino para poner en marcha programas que sean de utilidad pública, que sirvan para enriquecer la calidad del ser humano, para enriquecer el ocio del ser humano. El tercer aspecto, ¿ha servido la gestión de ese presupuesto que efectivamente ha estado disminuido para dinamizar el tejido productivo audiovisual de Extremadura? Aquí, sin embargo, señora Beatriz, y usted lo sabe porque se lo hemos dicho en esta comisión, nosotros debemos hacer una valoración esencialmente crítica. La gestión que se ha venido haciendo en los últimos meses no ha servido para dinamizar el tejido productivo audiovisual de Extremadura. No ha servido para generar más y mejor empleo de calidad fuera de las contrataciones del personal propio de la CESMA, no ha servido para que se creen más y mejores empresas, sino al contrario, para que se reduzca la calidad de los puestos de trabajo de las personas que van a surtir de programación a Canal Extremadura y a la radio, y para que se contraiga esa oferta. Han desaparecido empresas, han desaparecido puestos de trabajo y se ha contraído todo en torno a una o dos grandes empresas, además empresas de fuera. El primer concurso que se hizo al respecto y que nosotros ya denunciamos en esta comisión no era el más adecuado
para sacar la programación y ha servido simplemente pues para que una empresa se lo lleve todo. Y estamos a la expectativa de ver qué va a suceder con el segundo concurso que ustedes han sacado y que también se ha pedido información en esta comisión, y el próximo mes ustedes también comparecerán y nos informarán acerca de ese segundo concurso. En todo caso, es una valoración que nosotros hacemos negativa de la gestión actual de la CESMA. No ha servido para generar puestos de trabajo de calidad en el tejido audiovisual de Extremadura. Al contrario, ha servido para destruir puestos de trabajo y, sobre todo, para concentrar toda la producción en manos de muy pocas manos. Y esa es una mala noticia desde el punto de vista de la gestión pública de una televisión. Puede servir para que ustedes hayan ahorrado dinero, y aún así eso lo tendríamos que ver, pero no ha servido para redistribuir riqueza y crear riqueza en Extremadura. Por lo tanto, es un déficit bastante considerable. Esa es, en todo caso, la valoración que nosotros vamos a hacer sobre la gestión presupuestaria a lo largo del 2012. Nada más. Pues muchas gracias, señor Cascos. Y a continuación, esta presidencia le cede la palabra a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el PSOE regionalista, doña Ascensión Murillo, por tiempo máximo de 10 minutos. Gracias. Gracias, señor presidente. Bien, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, dar la bienvenida, como ya lo he hecho en privado, a la señora directora general y a los miembros de su staff, del equipo de dirección. Siempre es interesante, yo creo, para todos nosotros y para todos los extremeños, debatir acerca de cuestiones que son importantes, en este caso el manejo de dineros públicos en favor de la puesta en marcha de una televisión, como todos queremos, pretendemos, plural y de calidad. Por octavo año consecutivo, pues creo que es el octavo año consecutivo, nuestra televisión tiene unas cuentas saneadas, no es la primera vez. Es verdad que somos una de las televisiones, una de las corporaciones con un presupuesto más saneado de todo el panorama nacional, y un año más, efectivamente, y en este año con un pequeño remanente y con esa situación difícil que todos hemos vivido en absolutamente todos los sectores, y como no podía ser menos también nuestros medios de comunicación públicos. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el señor Casco en que una cosa es el debate contable, en el que poco tendremos que decir porque los números fríos de por sí, salvo este saldo de un pequeño superávit o de un déficit cero como ha habido otros años, no dicen nada. Y sí tenemos que ir a una valoración política de otra serie de cuestiones. ¿Qué esconden los números? En todos los presupuestos, en todos los anteproyectos de presupuesto, hay siempre una memoria o un preámbulo en donde se plantean una serie de objetivos a conseguir con los presupuestos que se aprueban en cada uno de los años. En esa manifestación de intenciones, en esos presupuestos que se marca la Corporación CESMA para el año 2012, hay una serie de objetivos que son los objetivos que yo quiero hoy evaluar en función de datos de lo que hemos ido conociendo de la gestión a lo largo del año 2012. Decía en los presupuestos del 2012 que uno de los objetivos era mantener el nivel de empleo, un nivel de empleo similar al actual, actualizando la política de recursos humanos, porque se decía que la plantilla estaba descompensada en favor de una externalización insostenible. Yo me imagino que se referían a un nivel de empleo similar al actual, no solamente, supongo que en números, sino también en calidad. Este objetivo no se ha cumplido. Es más, yo creo que aquí ha habido un derroche de dinero, porque no se puede sostener semejante objetivo cuando hay, y vamos a ejemplos concretos, cuando hay programas en nuestra televisión, como por ejemplo Primera Página, en donde de todos los trabajadores que están haciendo ese programa, menos de un tercio son trabajadores propios de la casa. Yo tengo que preguntar por qué tanta gente de fuera, qué están haciendo nuestros trabajadores durante el tiempo en que se hace ese programa por gente de fuera. Otra pregunta sería, ¿por qué las cámaras en informativos, fines de semana, ya lo hemos denunciado aquí, son sistemáticamente de fuera? ¿Por qué no se hace con gente de la casa? ¿Por qué no se hacen contrataciones temporales? Curiosamente, este servicio lo hace ACC, como lo venía haciendo, por cierto, si esa es la respuesta que me va a dar, pero curiosamente comprado la mayor parte de ACC por Sequoia que ya absorbió a New Atlantic. Volvemos a la historia de sus amigos, señora Maeso.
¿Cuánto se gasta Canal Extremadura Televisión en cubrir bajas con personal de productoras? ¿Cuáles son las cantidades abonadas a colaboradores en los programas de Canal Extremadura Televisión en el año 2012? ¿De qué partidas se han detraído? Por cierto, ¿por qué todas las plazas que se ofertan son contratos en práctica y no se cubren las vacantes, fomentando así un empleo absolutamente barato y precario? Se hablaba también como objetivo de racionalizar el gasto, usted lo ha recordado ahora, y creo que ha sido también un fracaso. ¿Por qué se gastaron más de 400.000 euros en la implantación de una nueva imagen corporativa, habiendo un departamento gráfico, un área de grafismo con 6 trabajadores en Canal Extremadura que no existía antes en la empresa y que, por tanto, no tenía ningún sentido gastar esta cantidad sin contar en estos 400.000 euros lo que ha costado el implementar esa imagen en papelería, cartelería, etcétera, etcétera? ¿Por qué no ha habido bajada de sueldos del personal directivo de la CESMA conforme al decreto del mes de julio de Rajoy de 2012, excepto el sueldo de la señora directora general? Porque hay un equipo directivo muy numeroso. Hay un total, si yo no he contado mal, de unas 39 personas de libre designación y solamente en el staff directivo hay 7 directores y a los que hay que sumar también los subdirectores. Yo tengo que recordarles que el artículo 8 de la Ley de Presupuestos Generales de Extremadura para el año 2012 dice que con efectos 1 de enero del 2012 las retribuciones del personal de la Asamblea de Extremadura, Administración de la Comunidad Autónoma, de sus organismos autónomos, de la UEX y demás entes experimentarán la misma variación que establezca el Estado en términos de homogeneidad, tanto por lo que respecta a los efectos de personal como a la antigüedad de los mismos. Sin embargo, aquí la única bajada se ha producido en el caso del sueldo de la directora general y no así en el resto del staff directivo, con la correspondiente que sí la ha habido variación del IPC, algo que no tienen los trabajadores, que tienen sus sueldos congelados desde el año 2009. En el objetivo de promoción de la producción propia, ¿cuánto se ha invertido en la promoción de la producción propia? En la interna, en la delegada, ¿cuánto se ha invertido en la ajena? ¿En qué porcentaje se encuentra la producción propia interna al 31 de diciembre de 2012? Sin trampas, sin computar como programas de producción propia interna aquellos que tienen un redactor y un editor y el resto de gente es de fuera, o sin contar tampoco las redifusiones o los programas de refrito, que son trocitos de programas que se montan y ya se cuentan como producción propia. En cuanto al cumplimiento de la Ley de Comunicación Audiovisual, se ha gastado el 6% en cine y series de ficción europeas. Estado de financiación de la CESMA, se ha dado alguna cifra de negocio, pero nos gustaría tener más datos con los ingresos y la determinación de los mismos en cantidades y fuentes. ¿Cuál ha sido la venta de la producción propia, que era otro de los objetivos que se han ido marcando en sucesivos presupuestos, y qué se ha hecho para lograr el objetivo marcado? ¿Cuáles han sido las cantidades que se han ingresado en publicidad? En cuanto a la calidad del servicio público, que siempre ha sido uno de los objetivos que se han marcado, ¿cuántos han sido los gastos de control de calidad de los programas de productoras externas, si hubiera ese control de calidad, que parece que no lo hay? Supongo que cuando hay un control de calidad se audita el producto, la calidad del producto y la gestión de las empresas, y nos gustaría saber si ustedes están auditando el cumplimiento de las obligaciones de las empresas externas con los proveedores, con la Administración y con el personal. Obligación de ajustarse a un presupuesto menor con el compromiso añadido de velar por la calidad. Era otro de los objetivos planteados en el presupuesto del 2012. ¿En qué momento del año se acordaron de esta obligación? Porque les recuerdo que en la primera parte del año se pagaron 976.844,70 euros semestrales por 65 horas de programación, por un programa concurso que casi triplica el precio del programa concurso al que vino a sustituir, y a partir de septiembre se pagan, sin embargo, 546.000 euros, muchísimo menos, casi la mitad, por 140 horas de programación y todo tipo de programas. Esto ha sido un despilfarro y un escándalo, teniendo en cuenta que, además, la productora a la que me hacía referencia, esos 900 y pico mil euros por 65 horas semestrales, ya sabe que es Mérida Media, y vuelvo a decirle que está vinculada a usted muy directamente a algo de lo que nunca se volvió a dar explicaciones. La gestión presupuestaria está llena, como toda la gestión de la CESMA, de puntos opacos y revestida de sectarismo. Nuestra televisión, en concreto, se ha convertido en una herramienta al servicio del Gobierno del Partido Popular, a quien usted sirve sin rechistar. Y nuestra televisión ya no es ni plural ni de calidad.
Celebro que haya un pequeño remanente, que haya un pequeño superávit. Y como le ha dicho el señor Casco, vamos a estar muy atentos a que esas condiciones de flexibilidad que les quieren imponer a los trabajadores no hagan que se vean mermadas ni sus retribuciones ni su situación laboral respecto a la empresa. Por tanto, espero que esto no vaya en detrimento de la situación de los trabajadores, algo que vamos a vigilar y de lo que les vamos a pedir cuentas, por supuesto, en esta comisión de control en la Asamblea. Gracias. Muchas gracias, señora Murillo. A continuación, también por tiempo máximo de 10 minutos, don Antonio Galán, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Partido Popular Extremadura Unida, tiene la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer la presencia de la directora general Beatriz Maeso y también la de Raquel Torrado, Antonio Ridruejo y Nieves Ibarrondo, que son los responsables tanto de comunicación como de gestión presupuestaria y el área jurídica. Hoy comparece aquí la directora general en virtud o por mandato del artículo 26 de la Ley 3/2008. Antes de nada, quiero quedar establecido que lo que se da a la sociedad extremeña es un servicio público a través de los medios de comunicación públicos, tanto la televisión como la radio. Hemos escuchado con atención la exposición ofrecida por la directora general. Déficit cero, no superávit, como dice la portavoz del PSOE. En remanente. Un 10% menos de presupuesto con respecto al ejercicio anterior, en referencia a ese ejercicio, y además algo así como 500.000 euros menos todavía por la retirada de la paga extra a los trabajadores, ¿no? Bien, ante las cifras que hemos escuchado, solo queda congratularse con la dirección, con el equipo directivo, con el equipo técnico y con todos los profesionales y trabajadores que han hecho posible esta circunstancia, que es la de conseguir equilibrio presupuestario sin déficit, a pesar de la situación económica en la que nos encontramos inmersos y con unos medios económicos menores. Se ha de reconocer la labor de todos los trabajadores de la corporación, la colaboración, como no puede ser de otra forma, y el trabajo de las productoras, el esfuerzo del equipo directivo que coordina toda la actividad para conseguir el mejor servicio público para los extremeños. Labor encaminada a la consecución de ese fin. Por eso hay que felicitarles por la gestión y por el cumplimiento de los objetivos del déficit y de los objetivos del servicio público alcanzado, que es la finalidad última de estos medios. La gestión económica se ha desarrollado en un contexto complicado de la economía. Se hace frente a este contexto presupuestario de crisis y austeridad y, además, afianzando la programación, el servicio público, la plantilla de personal. Se ha conseguido un resultado bueno optimizando los recursos económicos, los recursos materiales y los recursos personales. Eso es una buena gestión. Estamos en un contexto difícil de evidente contención económica y de reducción de costes, y así se ajustan a una cifra, se adaptan a las circunstancias y hacen un auténtico ejercicio de contención económico, dando un servicio de nivel y, además, manteniendo los medios y la plantilla de personal. Y las cifras a las que se han ajustado son aportaciones del Gobierno de Extremadura vía presupuestos generales. Estos presupuestos generales son aprobados por el Parlamento. Por lo tanto, desde el Grupo Popular Extremadura Unida nos felicitamos porque gestionen bien el dinero que el Parlamento les ha asignado y por eso desde el Parlamento le ofrecemos nuestro apoyo. En este grupo creemos en unos medios viables económicamente, que sean y hagan además servicio público, que es para lo que nacen, en unos medios eminentemente profesionales y que entiendan que austeridad financiera no es sinónimo de ausencia de calidad ni de minoración de ese servicio público que deben ofrecer. La escasez de fondos puede ser suplida con otro patrimonio inmaterial, ya le decía el año pasado, como puede ser una buena dirección, una buena gestión y unos buenos profesionales. Con estos ingredientes, no nos cabe duda, se fomenta la imaginación, la creatividad y la optimización adecuada de los recursos económicos.
La gestión del presupuesto de 2012 ha servido para obtener los objetivos marcados: calidad técnica de programación, calidad del servicio público y mantenimiento de la plantilla de personal. Y los objetivos marcados, como bien dijo la portavoz del PSOE, en la memoria presupuestaria. El presupuesto ha sido austero, no cabe duda, pero a pesar de ello se ha apostado y se ha ahondado en hacer unos medios públicos cercanos, que sean bien el reflejo realista y social de Extremadura y que sirvan para ir consolidando estos medios. Y a los profesionales, además, ¿qué lo hacen? Porque a estos profesionales se les está dando el valor adecuado. Prueba de ello es que Canal Extremadura Televisión y Radio tienen buena acogida social y se hacen reconocibles por los ciudadanos con una aceptación absolutamente favorable, cumpliendo así los objetivos marcados. Se puede decir, sin ambages, que tienen encomendado un servicio público y que este servicio público se está consiguiendo. Los datos y las cifras son tozudos. Queremos y aspiramos a una televisión austera, con equilibrio presupuestario, de calidad y que responda al interés de los ciudadanos y que los cohesione y que vertebre, además, el territorio. La gestión económica no ha sido hondamente contestada por los grupos parlamentarios, por lo que nos congratulamos con ello, porque de alguna forma están aprobándola, están admitiéndola. Y acabar diciendo que el PSOE dice que esta entidad, esta corporación, tiene unas cuentas saneadas desde hace 8 años. Quiero decirle al PSOE que cuando gobernaban ellos, esta entidad efectivamente tenía las cuentas saneadas, pero tenía un presupuesto de 35 millones de euros y que ahora tenemos unas cuentas saneadas y que el presupuesto es de 27 millones de euros. Que en la forma del saneamiento económico del PSOE nos las han dado las demandas que presentaron pidiendo indemnizaciones la anterior dirección de la corporación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Galán. Para finalizar esta comparecencia a petición propia, señora directora general, tiene usted tiempo máximo de 10 minutos para contestar a los distintos grupos parlamentarios. Tiene la palabra. Gracias. Señor Casco, evidentemente yo he venido aquí a hablar de gestión presupuestaria de 2012 y eso me limita el campo un poco al ejercicio contable del 2012. Y usted ha venido aquí a hacer política y me parece correcto. Solo quiero hacer algunas anotaciones a lo que me ha dicho. En cuanto a la plantilla, creo que no es necesario contar y repetir que la plantilla se ha mantenido y que estamos en un proceso de negociación de convenio que estamos iniciándolo y que está todo por negociarse, ¿vale? Con respecto a la programación y al tipo de televisión y de producción que nosotros hacemos, por supuesto, eso es un valor subjetivo, entiendo yo, y que la única manera que nosotros tenemos de saber si el pueblo extremeño, que es para quien hacemos televisión y radio, nos acepta, es la medición de audiencias que tenemos. No se trata de una batalla como la que puede tener Telecinco, que yo también me congratulo de no parecerme a ellos, pero sí para medir el grado de penetración que tiene nuestra programación en la población, y los datos indican que hemos triplicado los datos que había. Yo me tengo que regir por eso porque es la única medida que tengo para saber si lo estamos haciendo bien o mal. En cuanto a dinamizar el tejido audiovisual externo, por supuesto que también es uno de nuestras políticas y de nuestras ambiciones, pero yo lo único que quiero lanzar aquí, creo que es bastante fácil de entender, lo acaba de decir el diputado Antonio Galán, es que en el año 2010, hace muy poco tiempo, teníamos esta corporación tenía 35 millones de euros más 2 por ingresos de publicidad, son 37 millones.
y que nosotros tenemos ahora mismo 24,8. Es que son 13 millones de euros menos que inciden precisamente o en la plantilla y en la estructura que nosotros tenemos o en el sector. Estamos intentando minimizar ese impacto en el sector, pero que es un sector que necesita reconvertirse y que no va a poder tener la dimensión o el crecimiento que se esperaba de él cuando se inició esta televisión, es una obviedad. Es que yo eso no tengo ni que defenderlo, es que es una obviedad. Es que son 13 millones de euros menos precisamente para el sector. Señora Murillo, me ha hecho una exposición que de verdad creo que yo no tengo ningún problema en venir aquí 17 comparecencias más, porque creo que ha cogido cosas que han aparecido en otras comparecencias, peticiones de información que ya se han dado en esta Cámara, lo ha juntado todo y me lo ha lanzado precisamente en una comparecencia a petición propia acerca del ejercicio presupuestario del 2012. Pero sí que quiero puntualizar dos cosas. Una, veo que tiene mucha información, pero desde luego no la suficiente. Las externalizaciones de Canal Extremadura con respecto a los cámaras de televisión, la productora que hace la ayuda en informativos no es ACC, es VAV, desde marzo del 2012. Y no sé si se está dando cuenta que, en el fondo, usted está también demonizando a algunas empresas extremeñas por el simple hecho de que ellas hayan optado por fusionarse o integrarse en grupos de ámbito nacional. Y con respecto al cambio de imagen, los 400.000 euros que dice que nos hemos gastado, eso fue una pregunta parlamentaria, una petición de información suya, que nosotros hacemos una acotación de los gastos ahí y ahora mismo no tengo el dato conmigo, pero desde luego no creo que llegara a los 30.000 euros. Lo tengo aquí. 400.000 euros nos hemos gastado en la... 404.600. Es su respuesta. En el cambio de imagen. Sí. Señor presidente. Dígame, señora Murillo, sí, a la señora directora general, no que, o en tal caso, señora Murillo, pues sí, a continuación podrá aportar la documentación que entienda necesaria. Aquí no, entiéndame, señora Murillo, que no es de recibo, no obstante, no podemos entrar en un diálogo, en una discusión. Vale. Señora directora general, continúe usted con... ¿Él? Sí, señora directora general, disculpe este receso. No voy a entrar en ese punto. Simplemente, como he empezado a decir antes, creo que se han planteado una serie de cosas en esta Cámara que no se corresponden con el objeto de mi comparecencia. He tratado de puntualizar en dos cosas que me han saltado y repito mi ofrecimiento de que no tengo ningún inconveniente en comparecer las veces que haga falta con la suficiente información en mi mano para poder contestar a las serie de preguntas que se me han planteado aquí. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señora Maeso. Señora Murillo, si puede apagar, por favor, su micrófono y cuando solicite la palabra ya se lo concederá esta presidencia. Muchas gracias. Bien, una vez concluido este punto del orden del día, pasamos al segundo. Precisamente también comparecencia de la señora directora general a petición del Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, ante lo cual, señora Murillo, supongo que defenderá usted el punto. Tiene usted un tiempo máximo de 5 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bien, en este caso, nosotros hemos pedido la comparecencia para pedir explicaciones acerca de la anulación de un concurso que se publicó en noviembre del año 2012. En concreto, el órgano de contratación de la CESMA, la Dirección General, ordenó, por resolución del 15 de noviembre de 2012, llevar a cabo la contratación de empresa encargada de realización del servicio de realización y suministro de programas divulgativos para su emisión a través de Canal Extremadura, destinados a integrarse en la parrilla de programación. El presupuesto total de la licitación ascendía a 8 millones de euros. IVA excluido, un contrato de 2 años por 4 millones de euros, renovable por periodos de 1 año hasta 2, para 500 horas anuales de producción delegada. El 14 de diciembre de 2012, la Dirección General
dice, recibe informe justificativo de las razones de interés público que concurren para proceder a la renuncia de la licitación de la contratación del citado servicio de realización y suministro de programas divulgativos. Dice que se desprende en ese informe la idoneidad de reestructurar los servicios a contratar por razones de eficiencia y reajuste tanto en la política de contratación como en la planificación de la parrilla de 2013. Nos gustaría saber quién firma este informe, quién lo hace, qué órgano es el que evacúa este informe. El 17 de diciembre, 9 días antes de finalizar el plazo de presentación de las ofertas, se resuelve acordar la renuncia del procedimiento para la contratación. Téngase en cuenta, además, que el contrato empezaba en el mes de enero, o sea que estábamos a muy pocos días de iniciarse el contrato. El daño, por tanto, causado a las empresas interesadas ha sido enorme. Inversiones económicas que estaban realizadas, esfuerzo humano y, como he dicho, material, UTEs puestas en marcha que tuvieron que abortarse y ni una sola explicación plausible por parte de los responsables de la CESMA. No entendemos cuáles son esas razones de interés público para la renuncia del procedimiento cuando las bases del mismo eran similares a las del concurso resuelto en el mes de agosto. Incluso las cuantías económicas corrían paralelas a las del concurso anterior. El procedimiento siguió los mismos parámetros. No se dio cuenta el Consejo de Administración hasta pasada la aprobación de la resolución. No se sometieron los criterios de programación a dicho Consejo, incumpliendo las obligaciones previstas para la Dirección General en la Ley de Creación de la CESMA en el artículo 13.h. Hubiéramos entendido que se anulase para corregir estos incumplimientos de la ley, pero no, y fue una sorpresa que escandalizó al sector. Escándalo que vino trufado de negociaciones entre personal de la dirección y empresas importantes interesadas en el concurso. Rumores de comidas indiscretas con miembros del Gobierno, productoras... Luego, señora portavoz, se ciña a lo que es la pregunta y objeto de la comparecencia de la señora directora general. Pregunto, todo el mundo conoce de lo que estaba hablando. ¿Por qué se anuló el concurso? ¿Es que no iba por donde algunos querían? ¿Quién ganó? ¿Por qué se dice en la CESMA que había grupos enfrentados con diferentes intereses? ¿Ha sido este concurso la causa de que dimita el director de la televisión? Creo, señora Maeso, que debe usted dar explicaciones porque han sido muchos los daños causados a las empresas interesadas en formar parte de este concurso. Y este es el momento y esta es la sede adecuada para que se nos dé explicaciones y se despejen las dudas. Y me gustaría saber si está garantizado que con el próximo concurso no va a pasar lo mismo, que existe garantía y seguridad jurídica para que no vuelva a pasar, porque estaríamos en las mismas y el daño sería ya irreparable. Gracias. Gracias, señora Murillo. ¿Puede cerrar su micrófono? Gracias. A continuación, señora directora general, tiene un tiempo máximo de 15 minutos para proceder a contestar el objeto de su comparecencia hoy aquí a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias. Efectivamente, el pasado 17 de diciembre de 2012 se acordó la renuncia del procedimiento para la contratación del servicio de realización y suministro de programas en Canal Extremadura Televisión, convocado mediante procedimiento ordinario abierto del 15 de noviembre. Un procedimiento que se convocó con la firme convicción de que la fórmula de concurso es la que más se ajusta a las premisas de ahorro, preservación de la calidad y la variedad de contenidos que siempre he defendido, pero que tuvimos que reformular en lo que a sus condiciones se refiere por las circunstancias sobrevenidas que enseguida expongo. Como les decía, con el convencimiento del concurso como mejor opción para el aprovechamiento de los recursos, se establecieron nuevas premisas respecto al procedimiento adjudicado en el mes de agosto de 2012, cara a ampliar esta modalidad de adquisición de producción a temporadas futuras y racionalizar así en gastos de la producción de programas. Dicho concurso dotaría al canal de contenidos divulgativos en los próximos años, mínimo los 2 siguientes y un máximo de 4 años, y sobre un presupuesto de licitación de 2 millones de euros por cada periodo anual. Las bases se confeccionaron a lo largo del mes de octubre, atendiendo, de un lado, a que los niveles de producción, tanto ajena como propia, se mantendrían estables o semejantes a los del último semestre del 2012, y de otro, con la previsión de un escenario macroeconómico poco favorable que recomendaba un periodo de vigencia mayor, de modo que se pudieran obtener precios unitarios por hora más competitivos y, en consecuencia, favorecer la administración de los recursos del canal con una mayor rentabilidad. Pero a finales de noviembre, tal y como di debida cuenta en el Consejo de Administración del día 20, nos llegaba la confirmación definitiva de los datos presupuestarios de 2013 con una rebaja de 2,2 millones de euros respecto a lo contemplado en 2012. Con ello se nos ratificaba el peor de los escenarios posibles que hasta la fecha
no había sido sino un temor que venía a sumarse a los sucesivos recortes que se vienen produciendo desde 2011. Esto, sumado al condicionante ineludible de observancia del principio de estabilidad presupuestario, nos obligó a replantearnos el alcance de la licitación y circunscribirlo al ejercicio inmediato, sin posibilidad de abordar un compromiso a largo plazo. En un ejercicio de responsabilidad, quiero recalcar ante sus señorías este hecho porque es evidente que para nosotros hubiera sido mucho más sencillo un compromiso más extenso en el tiempo. En un ejercicio de responsabilidad, como digo, optamos por anularlo y redefinir sus bases, acatando que el margen de actuación debería restringirse exclusivamente a un año. La decisión, y esto debe subrayarse también, se tomó con la celeridad que nos permitió el análisis del nuevo contexto y una vez considerada como la de menor impacto. De hecho, se ejecutó cuando el plazo de presentación de ofertas se encontraba abierto y aún no se había recibido ninguna, de modo que el perjuicio pudo ser mínimo o ninguno. Tenemos la certeza de que esto ha sido así porque en conversaciones a posteriori con representantes del sector audiovisual, con muchos de ellos, nos han trasladado que su interés seguía intacto con la consiguiente remodelación de sus propuestas, adaptando las de ese concurso al que le siguió. En definitiva, si bien los argumentos acerca de la necesidad y conveniencia de implementar un modelo de gestión diferente al que se venía desarrollando en Canal Extremadura para lograr la optimización de los recursos económicos y aportar transparencia a la adjudicación de los contratos a las productoras no solo se mantiene como válidos, sino que se confirman. El cambio de escenario inicialmente previsto provocaron dejar sin efecto la licitación para su posterior reformulación y adecuación a las circunstancias previstas. Una medida que no se ha tomado de modo individualizado, sino que forma parte de la estrategia de gestión que les he detallado en mi punto anterior y que vinculan la viabilidad de los medios públicos extremeños con el equilibrio de sus cuentas y, por ende, el de la Administración autonómica a la que nos debemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora directora general. Y a continuación, y por término de 10 minutos como máximo, tendrán la palabra los distintos grupos parlamentarios, empezando por Izquierda Unida Verde Siex. Señor Cascos, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo seré relativamente breve sobre esta comparecencia. De la información que usted acaba de trasladarnos aquí, señora Beatriz Maeso, me temo que no han quedado muchas cosas claras acerca de ese concurso y esa interrupción tan abrupta y tan sorprendente que efectivamente afectó a muchas de las empresas que optaban a hacerse con el mismo, a poder participar en el mismo. Me temo, señora Beatriz Maeso, y yo voy a insistir en una de las ideas que ha expuesto la señora Murillo, que pedía su comparecencia. Me temo que algunas comidas son muy indiscretas y no ha contestado usted a esa pregunta tan directa y tan clara que yo se la vuelvo a formular. ¿El interés de alguna empresa concreta de Extremadura para poder participar en ese concurso ha motivado el que ustedes decidieran suspenderlo para volver a ponerlo encima de la mesa, dando la oportunidad a que puedan optar a hacerse con una parte del pastel? Esa sería la pregunta directa y clara que yo le formulo. ¿Ya ha finalizado, señor Cascos? Muy bien, muchas gracias. Señora Murillo, tiene la palabra por tiempo máximo de 10 minutos. Sí, gracias, presidente. Sí, gracias, señora Maeso, por la información, pero tengo que decirle que no me satisface absolutamente en nada porque no ha vuelto a plantear cuestiones conocidas y que no justifican el interés público. Por cierto, cuando ustedes dicen que se anula el concurso por interés público, no dicen más que a lo que obliga la ley de contratos del sector público, que dice que en caso de anulación, de renunciar a un contrato, tiene que ser por causas de interés público. Pero las causas de interés público no las veo por ningún lado. Usted dice que hay circunstancias sobrevenidas que tienen fundamentalmente que ver con la aprobación de un presupuesto que ha minorado las cantidades con las que ustedes contaban para trabajar. Y dice que hay nuevas premisas. No, no hay nuevas premisas. Mire, el concurso es prácticamente igual que el que dijimos que se anulase del mes de julio. Prácticamente igual. Y además, le vuelvo a repetir, se desarrolla bajo los mismos parámetros.
Se da cuenta el Consejo de Administración una vez que ya se ha aprobado la resolución, o sea que aquí no se cuenta con el Consejo de Administración, no se cuenta con los criterios con la programación que debe aprobar el Consejo de Administración, los criterios los debe aprobar el Consejo de Administración y así lo dice la ley. No, el Consejo de Administración es un convidado de piedra al que se le dice que sale un concurso y usted nos dice que se anula para racionalizar gastos. Mire, no. En el mes de julio de 2012 se licita un concurso por 140 horas, le decía antes, para 4 meses, son 546.000 euros, renovables otros 4 meses más, que están en la actualidad renovados. En el mes de noviembre se ofertan 500 horas anuales, más otras 83 que pueden ser de redifusión, por un total de 2 millones de euros, que puede llegar a un año más otro año, es decir, otro periodo de 2 años más. Como le decía antes, que serían en total 8 millones de euros. Y resulta que en el mes de febrero del 2003 sale un concurso para 927 horas anuales por un total de 3.713.725, que sería un total de casi 7,5 millones de pesetas por 927 horas, es decir, prácticamente las 1.000 de los 2 años anteriores. O sea, no estamos hablando de que haya habido una rebaja ni en horas ni en cantidades, no. Aquí ha debido haber otras causas. Sí le voy a conceder alguna cuestión positiva, y es que en el nuevo concurso del mes de febrero por fin salen lotes, aquello que nosotros habíamos pedido en el Consejo de Administración, lo recuerda, ¿verdad? En el Consejo de Administración los consejeros del Grupo Socialista pidieron que se ofertara por lote, y yo misma en esta Cámara he pedido por lotes o por programas porque me parecía mucho más justo, y eso iba a dar lugar a que pudieran presentar ofertas muchas más empresas y, por supuesto, empresas extremeñas. ¿Dice usted que se da la posibilidad de que haya más programas divulgativos? No. Exactamente igual en un concurso que en otro. Tengo aquí las bases técnicas, las bases jurídicas, hay una serie de lotes en donde se van haciendo por especialidades, pero estamos hablando de programas informativos, divulgativos, estamos hablando de programas deportivos, estamos hablando de magazines, estamos hablando en los dos casos exactamente igual. No hay precios por horas más competitivos, no es cierto, aquí están los datos, y sí hay un daño, señora Maeso. Sí hay un daño, y es que uno no le puede decir a una empresa 9 días antes de que acabe el plazo de licitación que se anula cuando la gente lleva trabajando, lleva haciendo un proyecto muchísimo tiempo y tiene que empezar un contrato en el mes de enero. Le pongo el ejemplo del contrato que tiene que empezarse ahora en el mes de abril. El día 15 de marzo termina el plazo para presentación de las ofertas del nuevo concurso publicitado en el mes de febrero. Y el día 1 de abril tienen que estar trabajando. ¿En qué cabeza humana cabe? ¿Qué auditor diría que es posible que una empresa grande o pequeña sea capaz de poner en marcha desde escenario a contratación de personal, etcétera, etcétera, en 15 días? Eso es absolutamente insostenible. Por tanto, no me diga que no hay un daño, porque sí hay un daño. Y hay una cuestión que le vuelvo a repetir en el día de hoy. ¿Por qué no se valora en las ofertas el hecho de que haya sede fiscal o social de las empresas en Extremadura? Porque, en definitiva, el trabajo se va a desarrollar en la comunidad autónoma. No nos ha aclarado absolutamente nada. Le repito que el sector sí está molesto y se ha producido un daño. Y le vuelvo a repetir que usted hoy debería dar garantías absolutas de que con el nuevo concurso no va a suceder lo mismo. Debe dar seguridad jurídica, porque bastante mal están las empresas, bastante mal están sus trabajadores, bastante mal están sus cuentas de resultados, como para que vuelva a pasar algo en una empresa pública. Gracias. Muchas gracias, señora Murillo. Para finalizar con el turno de grupos parlamentarios, señor Galán, por término máximo de 10 minutos, tiene la palabra. Gracias, presidente. Cuando apoyamos estas comparecencias que solicita el PSOE, lo hacemos con buena voluntad, con afán de claridad, pero a veces le entran a uno ganas de no apoyar, ¿no? Porque parece que todas tienen el mismo objetivo. En fin, dada la petición de comparecencia, el título, y queda pues agradecer las explicaciones que ha dado la directora general, ¿no?, Beatriz Maeso. El artículo 1 de la Ley 3/2008 establece que el objeto de la presente ley, la que regula la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, es regular la prestación del servicio público de la radio y de la televisión. Bien, lo importante es eso.
dar un servicio público de calidad. Y en este entorno de crisis económica y austeridad hay que tender a hacer más con menos y que la programación no disminuya ni en cantidad ni en calidad. Antes hemos visto que la CESMA tenía un presupuesto con el PSOE de 37 millones de euros. Ahora, gobernando el Partido Popular y unos cuantos años después, tiene un presupuesto de 25 millones de euros. Eso es lo que hay que hacer. La televisión que se está haciendo antes con mucho más y ahora con muchísimo menos, infinitamente menos. Hay que buscar, y es loable, un modelo equilibrado que optimice los medios, el personal y los recursos económicos. Y esto no solo porque lo exija la ley, que lo exige, sino también porque es una manera de entender la política, nosotros que somos representantes públicos. Los responsables públicos, los que nombramos, siempre debemos entender este principio. En una palabra, la búsqueda de la competitividad sin abandonar lo que se pretende, que es dar un servicio público. Y la búsqueda también de la excelencia. El objetivo, ya lo he dicho, es el servicio público de la radio y la televisión. Debemos ser rigurosos con eso y aspiremos a un modelo de servicio público, plural, eficaz y más austero. Hay que tener en cuenta, bien lo ha dicho la directora general, que en estos momentos estamos atenazados por determinados corsés que nos vienen de fuera. Uno de ellos es el de la estabilidad, el principio de estabilidad presupuestaria. Y además la obligación que nos impone de no secuestrar ejercicios económicos futuros. Este sector, en este entorno de crisis económica y con estos presupuestos, no se puede permitir ni es aconsejable comprometer esos ejercicios futuros que son inciertos. En cuanto a los procedimientos que se vienen utilizando, es el de contratación pública. Sabemos que no es una obligación legal. El artículo 5 de la Ley 3/2008 establece y dice que los contratos de las empresas públicas, CESMA, quedan sometidos al derecho privado. Bien, perfectamente, en vez de acudir a un concurso, podría haberlo buscado directamente. No, se ha acudido a un concurso. Pero no solo eso, no solo le exime del procedimiento que tienen las administraciones públicas la ley que regula la CESMA, sino también el Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dice que uno de los productos que están exentos de seguir esos procedimientos administrativos es justamente ese, la de los productos audiovisuales. Se ha seguido, para darle claridad, dice el PSOE que quiere seguridad jurídica. Mire, doña Ascensión Murillo, se ha seguido un procedimiento concursal, ordinario y abierto sin tener necesidad. Yo ahora les voy a decir lo que decía, las contradicciones que tienen ustedes cuando están en el Gobierno y cuando están en la oposición. Tienen dos lenguajes, uno dulce y otro envenenado. Mire lo que decía Sánchez Amor, creo que fue su jefe, incluso... Señor Galán, diríjase a la compareciente y no a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, con independencia de lo que usted diga, pero diríjase a la compareciente, ¿vale? A la compareciente le digo que agradezco esta forma de hacer las cosas, de entender las cosas, porque hubo otros tiempos en que no se hacían las cosas como se debían. Por ejemplo, Sánchez Amor, en esta comparecencia, en esta comisión, cuando compareció para dar explicaciones al anterior director general, decía lo siguiente: ese ente público que hemos creado tiene unas leyes que son las que rigen sus contrataciones, sus sistemas mercantiles, sus sistemas de control contable, y son esas leyes por las que tenemos que medirles. Lo que no podemos hacer es medir a una entidad que hemos creado con una estructura diferente por las leyes administrativas. Hemos creado una televisión pública que es una sociedad anónima, porque si no, no hubiéramos creado eso, hubiéramos creado una dirección general. Bien, yo le agradezco que usted, atendiendo la sugerencia de esta comisión, acuda a eso, a un procedimiento concursal ordinario y abierto. Se lo hemos instado aquí.
Hay otros que tienen un lenguaje envenenado. Antes decían una cosa y ahora dicen la contraria. Bien, ustedes pretenden eso con estos procedimientos concursales abiertos y ordinarios. La salvaguarda de la libre competencia, la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad, la claridad, la transparencia y, además, la capacitación profesional. Por lo tanto, si ustedes anulan, con los criterios que tengan de interés público, este concurso, este procedimiento, yo les tengo que decir que supongo que lo han hecho legalmente, que están siguiendo las pautas económicas marcadas y que lo han hecho voluntariamente porque pueden hacerlo. Con esa misma independencia que otros predican y pregonan para la información, que sean ustedes profesionales e independientes, ahora también le pedimos que sean ustedes independientes a la hora de administrar y que nadie interfiera esa independencia en la gestión y en la administración, no solo a la hora de informar. Ustedes deben ser independientes, pero independientes para todo. Bien, defendemos desde el Grupo Popular Extremadura Unido el cumplimiento de la ley, que es lo que han hecho ustedes, y respetamos todo aquello que se hace dentro de un marco legal. No se puede buscar la confrontación políticas por la utilización de métodos y criterios jurídicos admisibles dentro del marco jurídico. Y tengo que agradecer aquí, no queda de otra forma, que aquí también se venga a defender y a fomentar el sector empresarial audiovisual extremeño. Pero no solo el sector audiovisual, debemos también defender todo el sector empresarial extremeño. Creo, señora directora general, que el PSOE viene trabajando por encargo, que abogamos para que el trabajo y la defensa de las productoras extremeñas sea a todas por igual y no a las de los amigos de turno. Y nosotros creemos en todo el sector empresarial extremeño, no en una parte, incluido evidentemente el empresarial. Me da la impresión que la señora Murillo pues sigue la estrategia empresarial de una productora, pero bueno, ese es su problema. Creo que sus preguntas y sus planteamientos son enrevesados y siempre vienen cargados y que se haga bien o se haga mal, siempre verá fantasmas, antes y ahora. Yo creo que la pieza a cobrar es usted, señora directora general. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor Galán. Para finalizar, doña Beatriz Maeso, tiene usted la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos para contestar a todos los grupos parlamentarios. Gracias. Gracias. Bueno, yo reafirmarme en los motivos que he expuesto en mi anterior exposición, pero sobre todo, señora Murillo, cuando usted ha intentado establecer la comparación entre el concurso anulado y el siguiente, y ahí es donde se han visto. Sí, pero bueno, que ha hablado también del siguiente, de los lotes, intentando demostrar que hemos sacado un concurso completamente igual al que anulamos, y es que se han visto reflejadas perfectamente las diferencias, porque no es diferencia que sea un solo concurso a un solo concurso con 3 lotes, pero la máxima diferencia es el tiempo. El tiempo. No es lo mismo 4 años, un periodo de 2 años con 2 posibles renovaciones, que nos estamos yendo a 4 años, que nos puede superar a todos los que estamos aquí, a 1 año, con una renovación de 1 año máximo. Es que esa es la principal diferencia. Por no entrar, que usted lo ha comentado, en los géneros, en el número de horas y en muchas otras cosas, pero que fundamentalmente, y ajustándonos al presupuesto que teníamos, básicamente lo que más ha cambiado es en el periodo en que estamos acotando esa producción. Ya está, gracias. Pues muy amable, ilustrísima señora directora general, muy agradecido en nombre de toda la comisión por su comparecencia hoy aquí, y agradecer de igual forma a su equipo, a don Antonio, a doña Raquel, a todos en general. Les agradecemos en nombre de esta casa, de esta Asamblea de Extremadura, su comparecencia hoy aquí, y si quieren abandonar la sala lo pueden hacer, pues nosotros continuaremos con el orden del día. Muchísimas gracias.
Nieves. Bien, a continuación, señorías, ya para concluir, el último punto del orden del día, la solicitud de comparecencia del presidente del Consejo de Administración de la empresa pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales a los efectos de hacer balance ante la Comisión de Control de la referida empresa pública de su gestión como presidente de la CESMA durante el año 2012. Ha sido formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Murillo, si quiere brevemente esbozar su petición. Sí, señor presidente, gracias. Hacemos esta solicitud porque todo el mundo conoce que él ya, todavía no ha cesado, pero será la semana que viene cuando cambie la presidencia. El que fuera presidente del Consejo de Administración durante el año 2012 ha hecho una serie de afirmaciones públicas que entendemos que debe aclarar en esta comisión en el Parlamento. Por tanto, es interesante y, además, ahora que se va a conocer, tal como marca la ley, que hay posibilidad de solicitar la presencia de los consejeros como del presidente del Consejo de Administración en esta Cámara, para conocer de la gestión que como presidente se hizo al frente de la CESMA. Esa es la solicitud en términos generales. Gracias. Muchas gracias, señora Murillo. Señor Cascos. Estoy de acuerdo. Señor Galán. Sí, yo también estoy de acuerdo, pero en los términos exactos en los que se formula la petición. Entiendo, señor Galán, que se está refiriendo no con carácter nominativo, sino con carácter de cargo, es decir, presidente del Consejo de Administración. Como figura en la petición. Exactamente. Bien, vamos a ver, señorías. Efectivamente, la petición no se ha hecho con carácter nominativo, se ha hecho a la persona que ostenta un cargo, concretamente el de la presidencia, y por lo tanto quisiera que, si muy brevemente debatiésemos y pasemos a votación. Señora Murillo. Sí, gracias, presidente. No sé si estoy entendiendo bien, y si no, ruego me lo aclare, señor presidente. El hecho de que no se haya puesto el nombre de don Manuel Sosa Aparicio implicaría que no fuera el señor don Manuel Sosa Aparicio, porque yo lo que estoy diciendo es que aquí comparezca el presidente de la CESMA durante el año 2012 y no es otra persona que el señor don Manuel Sosa Aparicio. Gracias. Sí, por eso no vamos a entrar en un debate. Yo ahora, un segundo, señor Casco, ahora le concedo la palabra únicamente por definir y la preocupación de esta presidencia, ¿por qué lo pone encima de la mesa? Es precisamente porque lo que se solicita es en atención a la presencia ante esta comisión del presidente del Consejo de Administración, no que estuviese del 2012, sino a los efectos de hacer balance de la referida empresa pública de su gestión como presidente de la CESMA durante el año 2012. Estamos hablando de un cargo como presidente, no con carácter nominativo. Era únicamente eso, señora Murillo, por lo cual, un segundito, le damos la palabra al señor Casco y ahora entramos en otra. Sí, señor Casco. Vamos a ver. Supongo, en el lenguaje castellano, en el que algunos mejor y otros peor hablamos, cuando uno hace referencia a hablar de su gestión, es de su gestión, no de la gestión de otro. Es decir, durante el año 2012, yo coincido ahí con la señora Murillo, el presidente del Consejo de Administración de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales era don Manuel Sosa Aparicio, y solo él puede hablar de su gestión. Otro presidente hablaría de la suya, pero no de la de otra persona. Eso es imposible, eso es lingüísticamente un imposible. Por lo tanto, entiendo que lo que se está pidiendo aquí es la comparecencia del señor Manuel Sosa Aparicio para que hable de su gestión a lo largo del año 2012. A lo largo del 2013, con un nuevo presidente, pues será este el que hable de la suya, pero a lo largo del presente año. Gracias, señor Casco. Un segundo, señor Galán, si ahora le concedo la palabra. Simplemente por matizar, por si no me he explicado lo suficientemente claro antes, señora Murillo, yo le decía, y ahora refuerza incluso por parte del señor Casco, que quisiera ponerlo encima de la mesa,
por establecer un mínimo debate y concretar y consensuar finalmente quién va. Usted mismo está manifestando que ha sido cesado el que fuera presidente, ¿no?, el señor Sosa, que es al que ahora se interesa, como algo novedoso, entiende esta presidencia, que venga, puesto que la solicitud literal es la del presidente. Entonces, vamos a intentar consensuar entre todos si queremos que haya una modificación. Yo creo que todos queremos el bien y la transparencia, pero vamos a acordarlo entre todos porque me parece importante que sea algo unánime. Un segundo, señora Murillo, le concedo la palabra al señor Galán y ahora... Muchas gracias, presidente. A ver, esta petición que nosotros apoyamos, en principio, se hace, señor presidente, se hace a instancia de la portavoz del PSOE. Todos sabemos el tejemaneje que la portavoz del PSOE se trae con el anterior presidente. Sí, vamos a ver, señor Galán. Señor Galán, luego, por favor, los servicios de la Cámara, se lo agradezco de verdad. Retiro. No lo Lo retiro. Tranquilidad, por favor. Solo quiero decir... Un segundo, señor Galán. Lo retiro. Bien, bien. Lo retiro. Lo retiro. De acuerdo, queda retirado. Le ruego... Permítame, señor Galán, sí. ya le daré el uso de la palabra. Un segundo, permita a esta presidencia que se dirija a todos los presentes. Vamos a guardar el respeto de vida entre todos. Es decir, es una circunstancia que tenemos que clarificar, pero vamos a clarificarla con la sensatez y con el grado de madurez y de respeto parlamentario que nos debemos y nos exigimos entre todos. Por lo tanto, señor Galán, queda retirado del acta y le ruego a los demás y al resto de los diputados guarden silencio. Puede continuar, señor Galán. Simplemente me refería, pues bueno, a algunos tuits que se han intercambiado, que todos accedemos a leerlo, ¿vale? Simplemente a eso me refería, nada más. No se ofenda porque era simplemente eso. Bien, a ver, aquí hay la formulación de una petición. Esta ha sido calificada por la mesa, tal y como. Bien, los órganos de gobierno y directivos son órganos, son entidades, no son personas con nombres y apellidos. El director general es director general, el presidente es el presidente, sea quien sea. Aquí hemos visto en estas comisiones cómo cuando un director general ha dimitido o ha cesado, el que ha comparecido para dar explicaciones incluso de su gestión ha sido el que le ha sustituido, no el anterior, porque aquí se hereda y se transmiten los poderes, ¿vale? Eso que quede claro, que el presidente es el presidente, esté quien esté, y si se pide que comparezca el presidente, tiene que comparecer el presidente que sea, no el que estuvo o el que vendrá, el que sea, el que represente al Consejo de Administración en ese momento. Y es más, si cabe alguna duda, que se califique de nuevo esta petición por la mesa, porque la mesa la ha aprobado así, tal y como, en estos términos, ni más ni menos. Aquí no se pueden hacer ejercicios de interpretaciones, ninguno. Aquí tenemos una propuesta. Vaya terminando, señor Galán. Muchas gracias, señor Galán. Ya para finalizar, si sus señorías están dispuestos a hacer un breve argumento ya para terminar. Señor Cascos, vamos a empezar por el Grupo Izquierda Unida. ¿Tiene la palabra? Si ahora le concedo la palabra, señor. Les recordaré a ustedes, vuelvo al castellano, mi, tu, su, nuestro, vuestro, su. Son adjetivos posesivos. Y los adjetivos posesivos me temo que no son transferibles. Por lo tanto, yo entiendo que lo que estamos pidiendo es la comparecencia del presidente del Consejo de Administración durante el año 2012 para hablar de su gestión. Y eso es lo que vamos a votar aquí. Aún no hay nuevo presidente en el Consejo de Administración de la CEPA, no existe aún, es decir, no se ha elegido a un nuevo presidente, incluso don Manuel Sosa Aparicio lo sigue siendo, imagino, de manera temporal hasta que
hasta que el Consejo de Administración se reúna y elija un nuevo presidente, o en todo caso está en sede vacante, como en el caso del Vaticano. No sé cómo funcionará exactamente, pero en todo caso lo que se vota aquí es la comparecencia del presidente durante el año 2012 para hablar de su gestión. Vuelvo a repetir, es un adjetivo posesivo que no es transferible. Muchas gracias, señor Casco. Señora Murillo. Gracias, presidente. Si este grupo parlamentario hubiese querido que compareciese la presidencia del Consejo de Administración, hubiera dicho, a los efectos de hacer balance ante la Comisión de Control de la referida empresa pública de la gestión de la presidencia de la CESMA, ostente quien ostente el cargo de presidente o de presidenta. Pero como dice, ante la Comisión de Control de la referida empresa de su gestión como presidente en el año 2012, no puede ser otra persona que el señor Manuel Sosa Aparicio, porque, como bien ha dicho el señor Casco, atendiendo a nuestro castellano, en fin, las clases de lengua, yo creo que a todos nos debieron un área troncal, un área instrumental importantísima, y no es lo mismo decir la gestión de la presidencia, sea quien sea, que su gestión como presidente, y no puede ser otro que el señor Manuel Sosa, porque el que venga o la que venga no tiene ninguna gestión de la que poder hablar. Muchísimas gracias, señora Murillo. Señor Galán. Ya para terminar, decir que quien debe comparecer, bueno, lo primero, que nos atenemos a la formulación y a la calificación de este escrito, firmado. ¿Vale? Exactamente de este escrito. Que quien tiene la obligación, señor presidente, quien tiene la obligación y la responsabilidad de comparecer para dar cuenta de cada órgano, es la presidencia. Solo la presidencia. Y en tercer lugar, señor presidente, el Grupo Socialista, cuando le interesa solicitar la comparecencia de alguien, pone bien claramente, como en este caso, solicita la comparecencia de la directora de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, doña Beatriz Maeso Corral. Aquí lo pone. Y aquí ponen la presidencia. Por lo tanto, está claro que lo que se pretende y lo que ha calificado la mesa es que aquí venga la presidencia. Pues que venga la presidencia a dar cuenta de lo que tenga que dar cuenta. Es lo que apoyamos y... Sí, señores y señoras diputadas, si les parece y habida cuenta, estamos consultando también el carácter técnico de la petición. Intentaremos, mediante, si les parece también pertinente, adecuarlo a través de un informe técnico jurídico que nos especifique claramente cuál es el impulso que se ha dado a esta petición, habida cuenta, señorías, que de lo que se trata es de solicitar la comparecencia del presidente del Consejo de Administración de la CESMA. Es algo... Señora Murillo, no es una cuestión de mayoría, es una cuestión precisamente que lo que se busca es consenso. Por eso, señorías, muy brevemente, señor Cascos. Bien, brevemente también, es que es una cuestión que hemos estado debatiendo y que precisamente le ruego, señorías, vamos a tranquilizar un poco la comisión, vamos a intentar todos andar por el mismo camino. Vamos a ver, no nos cuesta, yo estoy convencido de que todos ustedes guardan el respeto al resto de los compañeros. Por favor, precisamente en aras a ese respeto, vamos a escuchar al letrado de la comisión, al objeto de que nos aporte mayor luz sobre el aspecto, un aspecto que desde luego se antoja a priori no tan claro como aparentemente podamos exponer. Pues yo confieso que estoy fuera de juego ahora mismo. No sospechaba que existía esta especie de trampa dentro del escrito, trampa, digamos, a nivel temporal. Al día de hoy, marzo, pedir la comparecencia del presidente del Consejo de Administración de la Corporación tiene sentido. Hay un presidente, supongo.
que está nombrado y está trabajando, supongo yo también. Pero pedirle que haga un balance de su gestión tiene un contenido imposible, evidentemente, puesto que este señor no estaba en el 2012. De modo que ¿se ha elegido o no se ha elegido el presidente? Señor Casco, señora Murillo. Pero, por lo que yo sé, por las noticias periodísticas, ha sido cesado el. Sí, pero el Consejo de Administración no se ha reunido para elegir a su nuevo presidente. En todo caso, si ahora fuera posible que hoy viniese, tendría sentido. Pero tiene contenido imposible si se defiere a una semana más. Bien, si se me permite, señorías, el objeto de la solicitud es fiel reflejo, entiendo, de lo que leemos, señor Casco, señora Murillo, señora Murillo, disculpe, señor Galán, y lo que leemos, lo que todos somos capaces de entender en cuanto a la literalidad interesada por parte de sus señorías, es la comparecencia del presidente del Consejo de Administración de la empresa pública y Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, tal y como viene aquí reflejada, a los efectos de hacer balance ante la Comisión de Control de referida empresa pública de su gestión como presidente de la CESMA durante el año 2012. Daremos, si les parece, señoría, pie a que se produzca la votación en los términos que vienen interesados y con sus resultados se determinará. Dígame, señora Murillo, ¿para qué quiere la palabra? Para hacer una aclaración. ¿Sobre qué asunto, señora Murillo? Del asunto que estamos tratando, porque se dice que al no aparecer el nombre no puede comparecer el señor Manuel Sosa, y tengo que recordar que la primera... Aquí nadie está hablando del señor Manuel Sosa. Sí, ¿cómo Sí, que no? sí, a ver si me entiende. Aquí se ha dicho Yo estoy convencido que que cuando todos los nos grupos... interesa, se nos ha acusado de que cuando nos interesa se dice que comparezca la directora general, doña Beatriz Maeso Corral, etcétera, y cuando no. Les recuerdo que la mesa del Parlamento, ante una formulación de esta misma solicitud, entre comillas, para aclarar cuáles eran el nombre y los apellidos del señor presidente, la misma ponía, don Manuel Sosa Aparicio. La mesa de la Cámara, con los votos del Partido Popular y de Izquierda Unida, dijo que había que reformularla. Y esta es la tercera vez que se formula. Por tanto, esto es una trampa y es un escándalo, señor presidente. Señora Murillo, desde esta presidencia, ojalá no sea ni ninguna trampa ni ningún escándalo. En todo caso, esta presidencia comprenderá, ni esta mesa ha formulado esta pregunta. Yo creo que, en el fondo, todas sus señorías están de acuerdo en que comparezcan las personas que se interesan. Por eso, señora Murillo, yo entiendo que si quiere clarificar eso de que es una trampa y que es una encerrona, se lo agradecería, habida cuenta que ya digo que esta presidencia procura y está en su ánimo el que eso no ocurra ante esta comisión. Por lo tanto, señora Murillo, espero que ahora que lo someteremos a votación, la petición que ustedes, concreta, expresa, voluntaria y literalmente han efectuado, bien, pues se debata, se vote y se acuerde lo preceptivo en aras precisamente al grado democrático que se nos exige a todas las personas que estamos aquí presentes. Por lo tanto, pues señora Murillo, señor Galán y señor Casco, vamos a votar lo siguiente. No tiene la palabra, señor Galán. No tiene la palabra, señor Galán. No tiene la palabra, señor Galán. Señor Galán. Señor Galán, se lo ruego. Señor Galán, se lo ruego. Aquí ya no se va a debatir más sobre el asunto. Lo que se tiene que decir con respecto a las palabras de otro... Señor Galán, si vuelve a utilizar el uso de la palabra sin que esta presidencia se lo conceda, tendré que llamarle la atención, se lo ruego, y yo sé que el ánimo y el respeto de todos ustedes está por encima de cualquier otra circunstancia, así que vamos a ponerlo en solfa. No, es que no quiero que demos más, si es que yo creo que ya está suficientemente claro, es decir, lo que se va a votar va a ser lo que todos hemos aprobado en cuanto al orden del día. El orden del día es este que figura aquí, que conocemos desde hace ya bastantes fechas y que yo entiendo, si señoría les parece bien, lo sometemos a votación. Si es que yo creo que aquí a lo mejor se ha introducido, discúlpeme, señor vicepresidente, si aquí yo creo que a lo mejor se ha introducido un dato que no tenía que haberse introducido, son cuestiones nominativas. Aquí se ha hecho una petición que hay que respetar y es la que tenemos que, en virtud de esa solicitud, proceder a su votación, con lo cual vamos a votar en cuanto a la solicitud formulada por el Grupo Parlamentario
socialista, PSOE, regionalista. ¿Quiénes de los presentes estén a favor de la comparecencia? Que levanten, por favor, la mano. Bien, me sorprende gratamente que después de todo este debate, al final, bien, haya un consenso tan amplio como este. Yo, de verdad, yo sé y me consta de su respeto y de su calidad, tanto personal como parlamentaria. Por lo tanto, les agradezco nuevamente que den muestras de ello. Se levanta la sesión. Si yo no digo eso,